Nuestra vida cambió en 2018. Mi hija menor fue violada por uno de sus compañeros de Unitec. Hicieron en el campus un casting en el que estaban pidiendo chavitas de prepa. Estuvo muy extraño. Y la escena era una chica de preparatoria que era violada. Él era mayor de edad, drogó a mi hija. Él le dice que ya está lista la comida. Después de tomar el agua, ella ya no se puede mover. Él la arrastra, la viola. Yo no me puedo mover. Escucho a una doctora como primero me dice pendeja, suicida, etcétera. Y después me quita tanto la cadena como los aretes. Y escucho que le dice, no seas cabrón, no la robes. Y le dice, ahorita se lo doy a la chava que venía con ella. Por supuesto que no existía ninguna chava, era mi mejor amigo y yo. Cuando me ve llorar, lo primero que me dice es, ¿quién te pegó? ¿Quién fue el hijo de p-? Ahorita me lo agarro a madrazo. Y le dije, no, es que es el gobierno. Bueno, pues ahorita te vas a mi casa, yo te voy a cuidar. ¿Por qué me vas a cuidar y me estás ofreciendo tu casa? Porque eres morra. Solo por eso. Eres morra, yo te cuido. Su hijo había 2 días antes y me estaba ofreciendo su casa. Yacún Flores presenta. Este episodio contiene un testimonio personal. Amar Más Podcast no afirma ni garantiza los hechos relatados. Compartimos la experiencia desde la voz de su protagonista. Bienvenidas y bienvenidos a otro episodio de Amar Más Podcast. Recuerden que este episodio son hechos para mujeres que tienen una historia que contar y son testimonios que el día de hoy tenemos pues uno muy fuerte. Es el testimonio de Sonia Flores. Ella hace algunos años vivió una experiencia muy difícil. Sus hijas vivieron dentro de una institución educativa donde se supone que los debieron de haberlas cuidado. Ella, al descubrir esta situación, se metió a investigar y descubrió algo mucho más grave. Además de que descubrió que otras 14 niñas fueron también víctimas de abuso. Ella, al estar haciendo todo ese tipo de investigaciones, ha descubierto cosas verdaderamente difíciles, terribles, pero reales. Así que bienvenida, Sonia. Gracias por dar voz a todas estas niñas que en su momento no pudieron y tú las refugiaste junto con tus hijas. Así que bienvenida y gracias por seguir luchando por esta causa y por esta situación que aún no se ha hecho justicia en tu caso. Muchas gracias y no se ha hecho justicia y las escuelas siguen siendo un caldo de cultivo para violadores, para pederastas, para gente que no debería de estar cerca de nuestros hijos. Híjole, qué fuerte. Gracias por estar aquí, gracias por permitirnos también ser parte de tu voz, ¿no? Del día de hoy estar alzando la voz porque creo que es muy importante que todas las personas que vean este episodio hagamos algo, porque yo creo que todos podemos hacer algo para sumarnos y es desde compartir información o simplemente el hecho de quitarnos la venda de los ojos y saber que están pasando estos temas ya es ganancia, ¿no? Sé que es una historia muy fuerte, hay un contexto, vamos a tratar de tomarlo con mucho cuidado porque justo antes has tenido represalias muy fuertes y pues obviamente no queremos que esto te afecte, ¿no? Y ojalá que las personas que vayan a escuchar este podcast y verlo hasta el final, pues por favor nos ayuden y de alguna manera que siempre hay de alguna manera en la que se pueda aportar, ¿no? Podemos aportar desde ahí, si hay psicólogos, si hay personas que quieran apoyar a la causa, que ya estaremos hablando más al ratito sobre esta gran labor que haces, pueden sumarse. Te vamos a dejar el contacto de Sonia en la cajita de descripción para que puedas contactarla directamente y siempre se puede sumar. Es importante antes de iniciar con todo esto, ¿no? Y pues para comenzar, Sonia, nos gustaría que tú nos fueras llevando a la historia, ¿no? Nosotros quizá en algún momento te vayamos a hacer algunas preguntas, pero no nos gusta mucho interrumpir a los testimonios justo porque creo que queremos que tú nos guíes y solamente te acompañamos en este transcurso de los hechos, de tu historia y ya haremos pausa cuando lo veamos necesario, ¿te parece? Perfecto. ¿Cómo inicia todo? ¿Cómo fue el momento en el que tu vida cambió completamente? Si nos pudieras dar como brevemente un preámbulo de cómo era tu vida antes, a qué te dedicabas y cuál fue ese momento en el que todo cambió hasta la fecha de hoy.
Nuestra vida cambió en 2018, en julio. Mi hija menor fue violada por uno de sus compañeros de Unitec. En ese momento yo era caracterizadora de cine, mi ex esposo también, mis hijas trabajaban las dos y estudiaban las dos y teníamos una familia feliz, una familia como cualquier otra, con los problemas de cualquier otra, pero estábamos bien, relativamente bien. Mi salud desde hace años no ha sido buena. En ese momento pasé por una cirugía y eso hacía que no estuviera tanto tiempo como yo quisiera con mis hijas y creo que ese pequeño hueco fue aprovechado por el de Renata. ¿Cuántos años tenía tu hija en ese momento y en qué nos acabas de dar el nombre de la institución, ¿no? Y tengo como conocimiento de que creo que es por grados ahí, universidad, prepa o algo así. Sí, el Unitec tiene tanto prepa como universidad. Ok. Tienen varias escuelas, tienen varios planteles y desgraciadamente el sistemático y las pasan en todos sus planteles, no es en uno solo. Híjole, ¿y cómo te percatas de eso? ¿Cómo es la primera vez que tú te enteras? ¿Cómo es que se da, que pues tú descubres lamentablemente esto? Este tipo fue a mi casa varias veces y ese día me llamó por teléfono y me pidió si podía Renata ir a comer con él. A su casa me dijo que su mamá se dedicaba también al cine, que si podía ir con ella y comer, etc. Cuando regresa Renata, regresa con un golpe en la nariz y regresa muy rara. Y de ahí empieza a ser violenta y a estar extraña y yo no entendía qué estaba pasando, pero además ese día yo le mandé un Uber a donde yo suponía que estaba porque no me contestaba el teléfono. Para mí era muy raro, yo soy una mamá de teléfono porque siempre estuve pues con mucho trabajo, etcétera, pero siempre estaba en el teléfono. No me contestó, le mandé un Uber y todo en ella era extraño. Más o menos 2 meses después me dijo qué fue lo que sucedió, me dijo que había sido abusada, de inmediato fuimos a tomarle laboratorios, a que la revisaran. La nariz estaba fracturada, tenía algunas laceraciones por dentro, estaba desgarrada. Y le preguntamos qué hacer porque creo que lo primero con una víctima es preguntarle qué quiere. Sí. Y ella no quería levantar un acta de inmediato, lo que quería era que no se le acercara en la escuela. Ella lo único que quería era que él no estuviera en las mismas clases, que no la lastimara, etc. Pedimos muchas veces una cita con el rector, pedimos muchas veces una junta con la directora de preparatoria, no la tuvimos. De hecho, lo primero fue pedir la cita una, otra y otra vez, no hubo. Entonces, por medio de un programa de radio, marcamos al programa de Mariano Osorio, que es un programa bastante escuchado, al menos en la Ciudad de México. Platicamos el caso y fue así como nos dieron la cita con el rector. ¿Cuánto tiempo después? En enero. Lo que pasó con mi hija fue en julio. En Pasó septiembre bastante. empezamos a insistir con una junta y en enero por fin nos da la cita él. Ya en ese tiempo ya teníamos también la denuncia penal. Para levantar el acta fue terriblemente complicado. No me dejaron pasar con mi hija a pesar de que tenía 17 años. No la revisó una doctora mujer, fue un hombre. Híjole. En un principio no nos dejaron levantar la denuncia, le decían que había pasado mucho tiempo, que para qué, que no tenía ninguna razón. Insistimos, fuimos otra vez, un segundo día, y nos tardamos casi 17 horas en levantar un acta. Desde ahí empieza mal nuestro sistema, desde los pocos ministerios públicos, desde la mala educación que tienen. Me refiero a educación en cuanto a su trabajo. Y el protocolo que se hizo con tu hija, ¿no? Que no debió de haber sido de esta manera. Me refiero a la revisión médica, que debió de haber sido por parte de una mujer y no de tacto, además. De un hombre. Ajá. Y era entonces menor de edad. 17.
Mayor de edad. Mayor de edad. Él era mayor de edad y lo hizo con premeditación, con alevosía, con ventaja. No fue el primer caso que funcionó así para él. Drogó a mi hija. Ella dice que cuando salió del baño, fue a comer a su casa. Cuando salió del baño, él le dice que ya está lista la comida que él pidió y ella le dice, ¿pero por qué? Si yo no he pedido, pues está muy raro, pues, comamos. Era arroz y agua y el agua estaba demasiado dulce. Después de tomar el agua, ella ya no se puede mover. Él la arrastra, es cuando le rompe la nariz y la viola. Y ella se puede salir por una ventana de un baño. Ella, lo único que nos comenta en ese momento es que él siempre le habló que iba a llegar su tío para llevársela. Ella se sale por la ventana del baño, toma el Uber que yo le había mandado y es como llega a casa. ¿Ella cómo se entera que le habías enviado un Uber? Se subió el primer coche que vi. O sea, fue de verdad fortuito. Y no sé, yo sí creo en que Dios está ahí siempre, ¿sabes? Aunque las cosas pasen y sean tan horribles, pudo haber sido mucho peor. Claro. Yo tengo en dónde ver a mi hija. Todavía está viva. Es algo que la marcó para siempre, que nos marcó para siempre como familia, pero está viva. La puedo tocar, la puedo ver, puedo llamarle por teléfono y hay mamás que no lo pueden hacer. Hay mamás que sus hijas se las llevaron de la escuela para nunca más, o sus hijos, porque aquí no es una cuestión de género, aquí es cualquiera de los dos. Claro. Porque decía el que iba a llegar su tío. Después, conforme fuimos investigando, primero mi hija mayor, Camila, puso junto con algunas compañeras un tendedero en los dos campus. Y algo que nos llamó la atención es que los nombres en los tendederos se repetían, particularmente de 4 chicos. Sí. Después mi hija menor fue muy valiente y puso su caso con todo y la foto del en internet, en Facebook. Y de ahí nos empezó a llegar información de otras que la había cometido. A su vecina que la violó en una fiesta, a otra amiga que la violó el día de sus 15 años, a otra que así. Los otros casos también se repetían y algo que nos llamó enteramente la atención y desde ahí fue cuando dijimos esto está muy extraño. Hicieron en el campus de Marina un casting en el que estaban pidiendo chavitas de prepa. Estuvo muy extraño. Mi exmarido acompañó a mi hija y me dijo que era en un edificio abandonado. No entendía por qué un casting en un edificio abandonado, si se supone que era de la escuela. Claro. La escuela después dijo que no tenía ni idea, pero toda la publicidad de este casting estaba por toda la escuela, tanto el campus de Marina como el campus de Cuitláhuac. Al menos 3 víctimas fueron a este casting. Y en este casting, pues obviamente dieron datos de los papás, de ellas, les preguntaban algo sobre su vida, etc. Y la escena era una chica de preparatoria que era violada y cómo los demás no le creían, etcétera, etcétera. La escena era muy dura, aún así la hizo. Y le dijeron que no se quedaba por ser menor de edad, pero ellos estaban pidiendo en prepa, entonces desde ahí era como... incongruente. Nos damos cuenta que hay estas víctimas que también fueron al casting y entonces nos damos cuenta que también fue lo mismo, las drogándolas, dándoles una bebida, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces nos damos cuenta que estos 4 personajes que las rompen, esa es la palabra que utilizaron ellos, las rompen en esta dirección y de ahí o se las lleva el supuesto tío o es donde deciden qué hacer con ellas después de romperlas o después de violarlas. Ellos entran y salen dependiendo del cuatrimestre, no están los 4 juntos
y son manejados obviamente por alguien mayor y con mayor poder dentro de la escuela. Ok. ¿Y dentro de estos 4, o es aparte lo que No. de tu hija? Quien abusó de mi hija fue uno de sus compañeros. Y eso es importante porque tú hablabas de protocolos. No había ningún protocolo. No había ningún protocolo de un alumno a otro alumno. Y creo que todavía no los hay. No. Y si los hay, nadie los conoce. Y sobre todo que en este caso él era mayor de edad en su momento y tu hija era menor de edad. Ya. ¿Y sabes cómo fue? En lugar de un protocolo en la escuela, la directora de prepa, el 14 de febrero, ya con denuncias y con todo, en un evento en el que todos estaban en el patio, le gritó a Renata, oye, Renata, ya supe de tu... enfrente de todos. Y vamos a ver qué hacemos. Para mi hija eso fue revictimizante, humillante, terrible. Y entonces, a partir de ahí, empezaron las amenazas. Yo decía, claro, porque lo dijeron en medio del patio, es lógico, las amenazas. Para mí las amenazas en un principio me daban mucha risa. La verdad pensaba que eran estos mismos chavitos jugando a ser malvados. Y era como, te vamos a descuartizar y te vamos a poner en el closet. Y yo decía, pero ¿cómo? Descuartizada te vas a tardar mucho. Y hacía muchas bromas pensando en que no iba a pasar nada y que eran estos mismos chavitos jugando a ser sicarios o jugando a ser malvados. Cuando comenzaron a cumplirse algunas de sus amenazas, entonces ya fue como, porque de una está pasando todo esto. Entiendes que es algo gravísimo, los terrores nocturnos de mi hija, esa angustia, sus gritos, de verdad no se lo deseo a nadie, pero era algo que yo decía, ok, pero ¿por qué estas amenazas siguen? Exacto. Ni siquiera han detenido al tipo, porque no lo habían detenido en ese momento cuando las amenazas comenzaron. ¿Y en la escuela no hubo algún llamado por parte de con este alumno, con los papás del alumno que fuera mayor de edad, pero pues estaba dentro de una institución educativa? Por supuesto que no. Cuando por fin nos dan la cita con el rector nos abrió su oficina abrazando al y lo primero que nos dijo fue, las vamos a denunciar por difamación, las vamos a denunciar por esto, pero lo que más me acuerdo era la difamación hacia la escuela. No solo no tenían protocolos, era de ahí entonces amenazarnos a nosotras. Y lo mismo hicieron con las 14 niñas que empecé a proteger. No proteger porque era pagarles el abogado y el psicólogo. No sé si eso haya sido protección, Claro. pero lo intenté con toda el alma, lo juro. Y a ellas también las amenazaban con que iba a ser por difamación y que no iban a tener sus papeles y que no se iban a poder graduar. Con mis hijas lo cumplieron. De hecho, Renata tuvo que hacer nuevamente la prepa en otro país y Camila tuvo que empezar nuevamente la carrera porque es cierto, no les dieron los papeles hasta 3 años después y después de una cuestión jurídica. También hay audios que también entregamos en donde alguna de las víctimas habla de los directivos. Todos estos audios se entregaron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Yo entregué al menos 100 casos de los diferentes planteles y me dijeron, señora, esto no es una red de trata, es una red de violadores, pero no hay dinero de por medio, entonces no lo podemos investigar. ¿Y estos audios qué decían de estas jóvenes? Una de ellas habla en dónde está, cómo es que la siguen explotando y habla de los directivos. O se exponen tal cual lo que estaba ocurriendo en ese momento dentro de la escuela. Lo que estaba ocurriendo en 2018, sí. Y quién era quien se la llevó, ¿no? Entonces esto te comentan las autoridades que eso no es una red de trata, que es solamente una red de abusadores. Uh-huh. Todas las víctimas eran muy similares, eran bajitas, menos de 1,60. Todas eran de tez clara y el cabello o rubio o castaño. Sí había un patrón. Uh-huh. Sí había un patrón y de hecho hubo un momento en que yo hablé con uno de estos 4 tipos, los que estaban ahí. Él fue el que me dijo a dónde las llevaban para romperlas. Me dijo que tenían que ser chiquitas para que cupieran en una cajuela. Y me dijo que tenían que parecer gringas por si las tenían que pasar al otro lado.
Entonces, mi hija cumplía con todo. Y todas de familias disfuncionales para que no preguntaran por ellas, para que no fuera importante Pero dónde ¿cómo tú estaban. platicas con esta persona? Eh, es largo porque llega un momento en el que yo me entrevisto con él prometiéndole que no lo vamos a denunciar. Ok. Y es como él se atreve a hablar conmigo. Y también, pues bueno, con la gente que me empieza a cuidar, es como llego con él. Ok, pero entonces él con un afán de cooperar. Ujú, con un afán de cooperar, pero con un afán de desafanarse del problema, de decir, Ok, yo no tengo nada que ver, aunque obviamente tenía que ver. sí, claro, Ujú. ok. ¿Y qué pasa después? Es cuando comienzan las amenazas que dices que empiezan poco a poco a cumplirse, ¿no? Ajá. ¿Qué fueron esas amenazas? La mayoría de amenazas eran en matarme a mí, particularmente, y secuestrar a mis hijas y matarlas. Intentan secuestrar a Renata y la sacamos del país. Y después a Camila la mandamos a Pachuca. Ok. Empieza a trabajar allá, uno de mis amigos le da trabajo allá y nos comienzan a mandar fotos de adentro de su oficina, de adentro de su coche. Después entran a su departamento. En Pachuca la cambiamos de casa 6 veces porque era como, ¿qué está pasando? Tus vecinos están raros, ¿o por qué está pasando esto? Porque entraron a su casa, rompieron los muebles con navajas, se llevaron al perro, tiraron todo y no se robaron nada. Y yo decía, qué raro, esto está raro. O sea, no ligábamos todos los eventos. Era como, ¿por qué está pasando esto aquí? Y yo no dimensionaba que era algo más. O sea, no comprendía por qué habían entrado a su departamento, no comprendía por qué nos mandaban fotos, pero ya empezaba a ser como, esto ya es más grande, esto ya no es este tipo no es su familia la que me está amenazando, ¿no? Ya necesitan tener como mucho dinero para estar haciendo esto. ¿Qué está pasando? Sí, te diste cuenta que no estabas solamente luchando en contra de una persona, sino que hay miles de personas atrás. Exacto. Y después de esto, me presentan casualmente, con muchas comillas, a una madre buscadora, supuestamente defensora de derechos humanos. ¿Quién te la presenta? Me la presentan en un curso de actuación y me la presenta un periodista. Por eso digo que con muchas comillas. Ok. Yo me dedicaba a la caracterización, me dedicaba al maquillaje, pero me gustaba mucho actuar. Hago cuentacuentos para niños, soy payaso, entonces era un curso de actuación. Me la presentan y yo me compro esta idea de pobrecita, está buscando a sus hijos, pobrecita, necesita ayuda, pobrecita, no sé qué. Y siempre con este afán de dar, me acuerdo que el día que yo la conocí, llamé a todo mi equipo y tú le pones un tinte, tú le das un masaje, tú le das un no sé qué, tú le das un facial para como de alguna manera que ella se sintiera mejor con esta labor que estaba haciendo, según yo, de buscar a sus hijos y pobrecitos, ¿no? Ajá. Después ella empieza a tomar mi casa como suya y me doy cuenta que lo que hacían en el Unitec, su hija lo hace en otros estados y en otras escuelas. Entonces, ¿La hija de la mamá buscadora? sí. Entonces te das cuenta que los buenos no eran buenos. Te das cuenta que este país es un país de likes, porque cuando yo pido protección en el mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y a periodistas, aunque yo ya era parte de este mecanismo, me dicen que no me pueden defender porque nos defienden a las dos. Y ella es una caja de resonancia y yo solo soy una simple mamá. Entonces, no me cuidan, al contrario. Me cambian de chapas, pero le dan la llave a ella. Me cambian de chapas, pero dejan abierto. Me cambian de chapas, pero no cierra. Entonces era como... Como te cuidamos. Y pequeños errores, ¿no? Dejamos la casa sin ningún cuidado durante 2 días. O sea, y yo mientras tenía que ver cómo literalmente esconderme. Porque había balazos hacia la casa. O sea, no fue fácil. Realmente sí cumplieron muchas de sus amenazas. O sea, en todo este tiempo cuando ocurría todo lo de las amenazas, tus hijas ya no vivían contigo.
No, ya no vivían con ella. ¿Estaba tu esposo, tu expareja contigo? Sí, en ese momento sí, después él también se tiene que ir. Él no se va por esta situación, él se va a hacer una película a Estados Unidos. Pero cuando ya hay una situación, esta madre buscadora empieza a hacer cosas que no debe desde mi casa. Yo llamo a... Ella misma me había llevado con alguien de gobernación. Yo le llamo a esta persona de gobernación y le digo, por favor, haz algo. Estoy en el garaje de mi casa, estoy encerrada, pero haz algo porque esta señora está haciendo delitos desde mi casa. Por favor, hagan algo. Y me dice, no, tranquila, es que no podemos hacer nada porque ella, porque el peso político, porque no sé qué. Siguen pasando los días y entonces me toca ver, junto con mi mejor amigo, cómo esta hija de la madre buscadora violenta a sus hijas de una manera brutal. Y nosotros intervenimos junto con ella, con la madre buscadora. Al siguiente día, después de que ya intervenimos, que fuimos con las autoridades para decirles, están violentando a estas niñas y eso no puede ser, porque las golpearon, porque a una de ellas la agarraron del cabello y la azotaron hasta el otro lado. Horrible, niñas que nunca fueron a un dentista, los dientes totalmente picados, con piojos, nunca fueron a la escuela porque se dedican a buscar muertos. Lo respeto muchísimo, la labor de las madres buscadoras, pero creo que no tendrían por qué estar los niños ahí. Claro. No es lo que tienen que ver. Más la física que estaban ejerciendo contra ellas. Le habían pedido a mi hija Camila que se les llevara justo a Pachuca porque había una casa con alberca, etcétera. Pero las niñas estaban totalmente golpeadas, con marcas, etcétera. Cuando nosotros intentamos ir al DIF, esta madre buscadora se vuelve loca. Entonces primero nos decía, sí, vamos al DIF para que se las quiten al esposo de mi hija, ¿no? Y cuando se da cuenta que se los van a quitar a todos, porque pues las niñas están siendo violentadas, entonces ya es un odio hacia mí. Y lo primero que me dice, en la misma Secretaría de Seguridad Ciudadana, me volteé a ver y me dice, tú sabes que estoy con el narco, ¿verdad? Y fue como, Y dijo, ok, si sabes que estoy con un cartel, sabes que no vas a estar bien. Y lo único que hicimos todos fue quedarnos callados. Me desmayé porque tengo disautonomía, entonces me desmayé, me subí al coche o me subieron al coche y después me volvió a decir, ¿sabes con qué cartel estoy? Y honestamente no lo sé. Yo solamente sabía que hacía cosas mal y sé lo que ella hace, pero no sé ni para quién trabaja, ni cómo trabaja, ni porque no me interesa, porque no era mi función buscar, porque lo único que hice fue Secretaría de Seguridad Ciudadana, Gobernación, quien sea, volteen a ver qué está pasando en las escuelas, volteen a ver qué está pasando en Unitec, por favor investiguen. Como ustedes dijeron, solamente soy una mamá. Entonces, por favor, investiguen. Ustedes que sí pueden y deben. Claro. Pero no sucedió. Entonces, de ahí se volvió un infierno. Mi exmarido no pudo regresar a México. Nos dijeron que nos iban a extraer. Mi hija Camila, en Pachuca todavía, se vino a México y ella tenía que cancelar su contrato de renta. Todos teníamos que cancelar el trabajo que tuviéramos y nos iban a extraer, se supone que en 3 horas. En lugar de extraernos en 3 horas, a los 4 días nos dicen que siempre no nos van a extraer. ¿Y que cuál van fue a su poner. razón? Porque yo estoy enferma y tengo mascotas. Entonces querían que dejara a mis perros, que son perros de servicio, por cierto, y querían que sea sana, no sé cómo, porque los últimos 20 años he estado enferma y ellos lo saben. Entonces es como, porque estoy enferma, qué raro que la Secretaría de Gobernación no pueda conseguir un medicamento, ¿no? Claro. Pero bueno, eso fue lo que nos dijeron, no nos extrajeron y de ahí ha sido terrible porque en lugar de cuidarme te das cuenta de que los que deberían de cuidarte están con los malos. Entonces ya no sabes a quién ir y es un terror porque por todos lados empiezas a tener agresiones.
Por muchos meses no salí de mi casa porque no me dejaban, porque en la mañana había que firmarle a la Guardia Nacional, en la tarde al policía y a mediodía no sé quién. Y entonces era como un terror psicológico absoluto de no hables con nadie, no salgas con nadie, no nada y tú solo, 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 solo. Cuando llega un momento en el que en un hospital me golpean y me la policía. En un hospital. En un hospital. De hecho, ¿Tú por qué estabas en el hospital? Me empezó a presionar y presionar y presionar esta persona de gobernación hasta el punto en que le dije, déjame hablar con mi psicóloga y déjame tomarme el clonazepam que me había mandado el psiquiatra. Yo ya estaba con antidepresivos y con el clona para dormir porque ya era un nivel de estrés infame. Me tomé las gotas y me volvió a llamar. Y siguió como, ¿por qué no está Camila en México? Ya Camila ya se había ido. ¿Qué está pasando? Ya habíamos pedido ayuda, ya se había visto muchísimas veces el video en el que decíamos nos van a porque Sí. ya estaban disparando hacia la casa y nadie hacía nada. O sea, jamás había escuchado un real, y menos hacia mi casa. Era ya terror. Sabíamos que esta señora utilizaba mucha gente de la calle y así empezaron a llegar indigentes pateando la puerta, disparando esto, aquello, porque ella decía que son desechables. Así nombraba a las personas de la calle. Los desechables. Y te das cuenta que lo que debería de ser una gran labor, en realidad es un gran negocio. Eso da miedo. Y te das cuenta que en México no solamente existe la trata de personas con fines, también existe la trata para venta de órganos. También existe la trata para ponerlos a trabajar en un cartel. También existe la trata como esclavitud. Pero todo eso yo no me lo imaginaba, y menos me imaginaba que existiera en México, y tan cerca. Jamás. Oye, Sonia, y por ejemplo, esta madre buscadora, entonces era su disfraz. Es su disfraz. Porque es imposible que alguien pueda estar coludida con el narco y estar buscando, ¿no? De hecho, en el momento en que fui con mi hija a Derechos Humanos y dijimos, no nos están haciendo caso en Gobernación Auxilio, porque uno cree en la Lalandia que vas a llegar con las autoridades y te van a decir, claro, déjenme ayudarla, porque además usted está haciendo mi trabajo, no investigué lo suficiente. No, es todo lo contrario. Y entonces te vuelves un enemigo del Estado. Y entonces si eres alguien que tienen que hacerle algo, porque tienen que detenerlo, ¿no? Detener lo que está hablando, detener lo que está exponiendo, porque son temas que se tienen que hablar y se tienen que exponer. Sí. Y a la gente le da miedo. Pero en mi caso, pues ya pasé el miedo. Ya han pasado tantas cosas. A mi mamá le fracturaron la cadera, el brazo, el ojo. A mi hermano lo amenazan acá. Fueron con tu familia. Sí. Y cuando hablas de que de que esta mujer entró a tu casa y mi pregunta es, ¿estabas resguardada en una casa donde el Estado te brindó? ¿O cómo es que, porque me decías que tenías que estar firmando ciertas cosas para la Guardia Nacional, ¿a qué te referías con eso? ¿Y cómo es que esta mujer empieza a adueñarse prácticamente de tu casa para hacer cosas ilícitas? Ella empezó como amiga. Era como, ella me decía hermana. Y era de, ¿qué necesitas? Yo, por supuesto, de lo que necesitara, lo que fuera, porque pobrecita, y además estaba buscando a los hijos de otros y demás. Cuando me voy dando cuenta de todo es como, no. Y ya los últimos días me doy cuenta de que ella tenía llaves de mi casa y también me doy cuenta de que tenía el código de mi celular. Tú sin darle nada de esto. Nada. Cuando nos damos cuenta es ya cuando el problema es gigante. ¿La confrontas? Nunca la confronté. De hecho, me pidieron que no la confrontara. Ok. Y la indicación de este mecanismo es, si ella viene, tú ábrele como si nada. De hecho, le tuve que abrir y Sí, claro, hacer como que... todo normalito, pero ha sido tan negligente este mecanismo que en mi última junta de gobierno me citaron junto a ella. Entonces, obviamente tuve una crisis de disautonomía, me desmayé, estuvo muy fuerte porque ¿cómo te quieren sentar junto a la persona que arruinó toda tu vida? ¿Cómo te quieren sentar contra quien se llevó a tu familia?
¿Cómo te quieren sentar junto a alguien que se sigue llevando a los hijos de otros? No puedo. Hola chicas, ¿me pueden ayudar a generar un comercial para el patrocinador Yakun? La idea que tengo es que el repartidor llegue a toda velocidad en su moto. No, mejor que llegue en una camioneta. Pero asegúrate que el repartidor venga bien vestido, ¿eh? Pero no vayan a exagerar, ¿eh? O sea, no le pongan lentes y todo eso. Y cuando el repartidor vaya a tomar la foto de entrega, asegúrate de que Ale ya esté peinada y arreglada, porfa. Ya lo siguiente sería que por obra de magia las flores aparezcan en el set. Pero ya sabes, de que todo rosita, no con las luces apagadas, ¿eh? Y ahí Mitch apunta hacia la cámara, pero con las flores, porque ya sé que todo se lo toma literal. Y ahí le dices a Ale que le ayude a grabar eso, ¿no? Y luego ustedes se sientan en la PC Gamer y scrollean en su página web. Y ahí que Mitch tome su celular para que se meta en la app y la gente también sepa que desde ahí puede hacer todos sus pedidos. Pero quitas el fondo de pantalla que tienes, porque qué oso que aparezca el perrito ese con las cejas raras. Ella por último, las dos dicen frente a la cámara: cada arreglo, cada flor cuenta una historia. ¿Cuál es la tuya? Sonia, ¿en qué momento estas dos mafias se entrelazan o en qué momento una sale? Porque creo que estoy un poco como confundida en ese aspecto. Una vez que empiezas a tener problemas con esta mamá buscadora, ¿desaparecen estos abusadores de la Unitec? ¿O justo hay como algo ahí que es turbio? Todo sigue siendo igual. Para mí siguen siendo como eventos aislados, ¿no? Para mí sigue siendo la golpiza, la no sé qué, todo son eventos aislados. Y lo que nos maneja este mecanismo es que son eventos aislados, que no tienen nada que ver. Pero en algún momento me citan en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y ellos empiezan a hilar y a atar cabos. Y ellos mismos me dicen, ¿no te das cuenta que esta madre buscadora está haciendo lo mismo que está pasando en Unitec? ¿No te das cuenta que es lo mismo? Y para mí fue como, wow, ¿no quedamos en que eran eventos aislados? Y entonces sí, todas las piezas del rompecabezas empiezan a tener un lugar. Ok. Pero no es que yo me haya dado cuenta y que yo sea brillantísima y entonces hubiera sabido, no. Cuando te enteras de todo lo que está pasando, el riesgo que corres tú, y obviamente de que mandas a tus hijas a otro país, a otra ciudad, ¿en qué momento tú te das cuenta de lo que hay detrás, la gravedad de lo que estás viviendo y qué es lo que haces, a dónde te refugias, qué es lo que sigue después? Porque ya no podías, me imagino, vivir en esta misma casa en donde ya tenían llaves, sabían todo de ti, tus contraseñas, ya no estabas en peligro realmente. Pero no me podía ir de esta casa porque además, insisto, yo vivía en un México bien bonito, que tenía leyes, etcétera. Entonces yo hacía lo que me decía Gobernación. Este mecanismo, si me decía no salgas, no salía. Si me decía fírmales, firme. Si lo que me dijeran, para mí era como, ¿qué está pasando? Nos quedamos, mi yerno, mi mejor amigo y yo en la casa. 4 meses no salimos. O sea, 4 meses era firmar y se acabó. Y lo único es, en todo momento me decían, tienes que traer tu botón de pánico, que no sirve para nada, pero bueno, tienes que traer tu botón de pánico. ¿Puedes explicarle qué es un botón de pánico para las mujeres que no lo sepan? Ok, es un botón que al oprimirlo te contestan por vía telefónica y en ese momento te mandan a las autoridades, sea Guardia Nacional, etcétera, etcétera. Eso es un botón de pánico. Nada más que cuando yo lo he ocupado y lo oprimo, no viene ni mi perro, porque no viene nadie, no funciona. Okay. Me lo han cambiado 17 veces en 3 años y sigue sin funcionar. ¿Nunca has tenido respuesta? Nunca lo has llegado a usar y nunca llega nadie. Lo he llegado a usar porque, digo, he estado privada de la libertad, me han desgraciadamente en toda esta historia y no ha funcionado el botón. De hecho, cuando me privaron la libertad el año pasado, yo oprimía el botón y me decían, tu pinche botón, a ver en qué momento viene la Guardia Nacional. Ahorita que comentas que viviste todo esto fue a raíz de que comiences a investigar la red de trata. Sí. ¿Tú denuncias también a las autoridades? Todo está denunciado. Yo me lo he pasado tomando videos de todo y documentando todo, porque en México tienes que demostrar que eres una víctima. Entonces, están las denuncias por
Están las denuncias, hasta las denuncias con el mecanismo, porque en serio, no puede ser que hayamos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. No puede ser que la otra señora, porque tiene más likes y porque es más vista, entonces es una caja de resonancia y necesita protección, sea buena o sea mala. Y los demás, como no somos públicos, entonces no necesitamos protección. ¿Por qué a ella cuál es el beneficio que ella tiene de tener esta fachada de ser madre buscadora y no serlo? Dinero y poder. ¿De qué manera? Porque, o sea, creo que en mi mente, justo aquí en Jalisco, pues es algo muy fuerte que se ve todo triste y es súper doloroso ver a todas las madres buscadoras, el simple hecho de estar buscándolos, ¿no? Y no me debe cabe de en la haber- cabeza. Ah, no, claro, de que hay gente, hay mujeres y que están buscando, no me queda duda de que justamente hay gente que se puede aprovechar. O que Ahora lo lucren con el entiendo. dolor de estar buscando a un hijo, ¿no? Sí, ¿A qué te jamás me lo refieres? hubiera imaginado. Y lucran me lo con su imagino. mismo dolor. Exacto. Está cañón. O sea, ella sí perdió a alguien, Sí, perdió a 2 hijos que se dedicaban al narco. Sí, pero está protegida por el narco. y por el gobierno. Ok. Se me hace muy difícil de Sí, procesarlo, claro. ¿no? Porque Es no que tiene es una muy imagen. difícil. O sea, no me imagino tú, obviamente, pero entonces, ¿cuál es el beneficio que ella obtiene de ser esta fachada? Primero, el gobierno le da una mensualidad por Ok. todo lo que ella ha pasado. Y segundo, tiene dinero de lo que le deposita la gente creyendo esta historia de Ok. mis pobres hijitos. Ok. Ujú. Muy bien. Que conste, no estoy diciendo que todas las madres buscadoras hagan esto. No, por supuesto que No. no. Pero en este caso en específico, Sí, o sea, sí es algo, una mujer que está lucrando con el dolor que vive. totalmente. Sus Pues se hijos lo ya- dijo. Sus hijos No. están desaparecidos. Sus hijos están muertos. Pero ella Sabe perfecto. sigue con esta finta de que no los ha encontrado cuando están las pruebas, me imagino, de que ya fallecieron. Ujú. ¿Hay un Así es. colectivo que la protege? Además del gobierno y... Sí. Pues sí, ella es la directora de ese colectivo. Ujú. ¿Las demás mujeres lo saben? Yo creo que saben una parte, porque muchas madres buscadoras se han deslindado de ella, pero no creo que sepan todo. Yo creo que nadie sabe todo, Sí, claro. nadie. Yo vuelvo a hacer un llamado para que las autoridades revisen las escuelas. ¿Qué es lo que está pasando? Insisto, no tengo una varita mágica para saber qué pasa en este momento. Hace mucho que mis hijas no están en esa escuela, por ejemplo. Ujú. Pero sí las escuelas tendrían que ver cuáles son los protocolos que existen y qué está pasando y por qué se están llevando a nuestros hijos. ¿Cómo es que vas volviendo como a este tema de justo de lo que estás descubriendo en la escuela, descubriste? Pero nos quisiera que nos llevaras un poquito más a contextualizar cómo es que tú empiezas a conectar este modus operandi y después de también lo que te dice el sistema, ¿no? De que no te das cuenta que todo está conectado, que hacen exactamente lo mismo. ¿Cómo tú vas descubriendo esto? Con los eventos, desgraciadamente. Ok. Conforme van pasando las cosas, por ejemplo, sí me dicen que lo mandaron a quien me abusó. Él me lo dice. Me mandó fulanito y me está pidiendo esto, ¿no? Y eran de la red del Unitec. De La ella. red de trata, me imagino, ¿no? Ujú. Y después de esto, ¿qué es lo que vas, haces tu denuncia correspondiente? Las autoridades Todo sigue igual. igual. De hecho, cuando me la policía y me golpean en el hospital, te decía, Ujú. me empieza a presionar esta persona de gobernación al punto que me vuelvo a tomar las gotas. Me tomé 2 veces las gotas de clona. Entonces no me podía mover, pero escuchaba todo. Y él manda una ambulancia y me mandan a un hospital. Y en este hospital me golpean a mi compañero también. Y yo le doy una bofetada a una doctora defendiéndome Claro. y me vinculan a proceso. Por haberte defendido. Ujú, causa penal 553. O Estuve sea- vinculada a proceso por lesiones levísimas a un funcionario público federal. Y fue un delito federal. O sea, te vinculan a proceso por defenderte, pero por el caso de tu hija de haber sido
Y en tu caso también que viviste una por eso Eso no importa. no Para ellos no importa. procede. No. ¿Por qué te golpea la policía? Me roban unos aretes y un dije estando en el hospital. Vuelvo a lo mismo, yo no me puedo mover. Escucho a una doctora como primero me dice pendeja, suicida, etcétera, me pega en el abdomen, me pega en el cuerpo y después me quita tanto la cadena como los aretes. Yo no me puedo mover. Y Una escucho, doctora. y escucho como hay un enfermero de la comunidad LGBT, que es muy marcado su acento, Ajá. y escucho que le dicen, no seas cabrona, no la robes. Y le dice, ahorita se lo doy a la chava que venía con ella. Por supuesto que no existía ninguna chava, era mi mejor amigo y yo, y en ese tiempo ni siquiera nos dejaban ver a mi mamá, a nadie, porque nos iban a extraer. Cuando yo voy con la subdirectora y le digo que me robaron, que quisiera ver que... porque primero, cuando me roban y demás, ya cuando me puedo mover, que es a las 6 de la mañana, ya en la visita de las 6 de la mañana, le digo a mi amigo, nos tenemos que ir y levantar un acta porque me robaron así, así, así. Y el enfermero nos da mi hoja de alta, que se supone que no te la pueden dar si firmas, y nos dice, vayan a levantar la denuncia, yo vi todo lo que pasó. Y le explica a mi compañero, nos vamos a mi casa. Y mi casa no la podemos abrir, las chapas están bloqueadas, ni en el garage, ni la puerta, ni nada. El chico que nos ayudaba con la limpieza nos dice que hubo balazos en la noche y él se saltó por casa de los vecinos para poder huir y no se puede entrar a mi casa. Marco a la unidad de respuesta inmediata del mecanismo de protección a defensores de derechos humanos y me dicen que en 5 horas van a poder cambiar la chapa de mi casa. 5 horas que yo me tenía que quedar en la calle. Y obviamente me dio terror. Y dije, vamos a levantar el acta. Y mientras tanto, vienen 5 horas. No me voy a quedar en la calle a ver en qué momento me... Ajá. Y en esas 5 horas es que regresamos y cuando nosotros entramos para preguntar si podíamos ver lo de el collar, etcétera, yo hablo con la doctora todavía y le digo a la subdirectora, digo, es que el dije que tengo es muy importante para mí, lo tengo junto con mi hija, no lo he visto, como intentando que fuera empática. Y en su celular tenía una bola de estas para detener el celular y me pega en el hombro con todas sus fuerzas aquí. Me dice, ay señora, no sea ridícula, aquí no robamos nada. Cuando siento el golpe, le doy una bofetada de reacción y de ahí pues me empiezan a golpear. Tengo una muela plateada porque me rompen la muela y tengo un tumor y tengo varias cosas que me dejan de esa golpiza. Mi amigo empieza a orinar porque él se puso encima de mí para recibir las patadas, ¿no? Entonces, eso fue brutal. Cuando regresamos a la casa, a mí me habían dicho que había callejones que eran muy peligrosos cercanos a mi casa. Y soy neurodivergente, entonces mis soluciones a veces no son las más comunes. Y fui a buscar a la persona más dura del barrio para que me pudiera cuidar, ¿no? O sea, fue literalmente de quién es el que me puede cuidar, de la policía. Sí, me imagino al ver que las autoridades que deberían de protegerte no lo hicieron, trataste de buscar pues una solución más adecuada a tu alcance, claro, sobrevivir. Uh-huh. Como empiezo a conocer al barrio, ¿no? Llega un momento en el que esa noche que voy a pedir ayuda, hay una persona que se llama Eliud que me cuida y otro el Maracas. Pero Eliud, después de un mes cuidándome y de platicar mucho, etcétera, lo matan. Entonces, para mí fue como brutal y sentirme culpable, etcétera, porque yo pensé que había sido por mi culpa. Pero es como si él me hubiera heredado al barrio. Empecé a conocer a los Panchitos. Ustedes son muy jóvenes, seguramente no saben de los Panchitos, pero fue una banda de niños, creo que fue un movimiento social, y eran una pandilla
en el poniente de la Ciudad de México y ellos son los que me empiezan a cuidar. Entonces me doy cuenta primero de que es un México que yo no conocía, pero también en esa parte. El barrio es muy solidario. El barrio, la sororidad para mí fue impresionante. La primera vez que salimos fue con este señor Panchito que yo quiero con toda mi alma. Nos invitó a una tocada y llegó una de sus amigas, también de punk, de los Panchitos, pero además es ver a los punks de 60, 70 años, tiene una particularidad muy fuerte porque es como, creo que ni ellos esperaban llegar a esta edad, ¿no? Y ver cómo han vivido una vida a partir de que no tenían infancia porque los Panchitos los mandaron a la cárcel siendo muy niños. Cuando vamos a esta tocada, llega una de las Panchitas, ni siquiera sé su nombre, solamente sé su apodo. Y cuando me ve llorar, porque yo estaba llorando de sentir la libertad por un ratito, lo primero que me dice es, ¿quién te pegó? ¿Quién fue el hijo de puta? Ahorita me lo agarro a madrazos, pero era un coraje. Y le dije, no, es que es el gobierno. Bueno, pues ahorita te vas a mi casa, yo te voy a cuidar. La volteé a ver y le dije, ¿por qué me vas a cuidar y me estás ofreciendo tu casa? ¿Por qué? Porque eres morra. Solo por eso. Eres morra, yo te cuido. Empezó a llorar y me dijo, traigo un problema. Y yo pensé que iba a ser algo menor. Su hijo había muerto 2 días antes y me estaba ofreciendo su casa. Y así me he encontrado con que me han cuidado de todo, hasta de balazos, porque el barrio es así, porque el barrio te cuida, porque el barrio te hace el paro. Entonces, de alguna manera yo he querido agradecerles y es como nace el colectivo en el que estoy y queremos cambiar las infancias porque en esta zona de la ciudad es como una herencia maldita el que hayas nacido ahí porque entonces ya vas a ser delincuente, porque entonces ya vas a ser un maleante, ya tienes un estigma. Y desgraciadamente, pues sí, es una contracultura que así lo ve. Entonces estamos intentando que las historias no se repitan, porque así como los Panchitos, algunos fueron detenidos sin deberla ni temerla, ahorita sigue pasando, ¿no? Tenemos un niño de 10 años al que la policía hace una semana le dijo, pinches cuenclas, si quieres te subimos de una vez. Porque estaba ahí, nada más por estar ahí. Aquí no importa. La gente ahí es invisible y si te pareces a alguien que era como un ladrón, no importa, tú súbete a la patrulla y tú te vas a chingar los daños que sean. Sí. ¿Qué barrio es este? Pues es en el poniente de la ciudad. Yo digo Ciudad que de es el México. territorio Panchito, porque sí es grande el territorio Panchito. Digo, antes de entrar pues a que nos platiques acerca de este colectivo donde tú ayudas a los niños, ¿qué es lo que te ha mantenido de pie después de con ganas de seguir luchando y de sobrevivir después de tanta injusticia y tanto dolor que has vivido a lo largo de estos meses? Pues años. Años. En un principio fue luchar por justicia para mi hija. Después fue luchar por justicia para estas 14 chicas. Y después me dieron cada vez más historias con las que yo me sentía comprometida para luchar. Dejé de luchar directamente contra la porque hubo un punto en el que mi salud mental no me lo permitía. En el barrio llegó una chica a la que y se mandaban WhatsApps para que siguieran llegando y llegando y llegando. Y cuando fuimos a levantar el acta, no la dejaron porque ella no sabía a qué hora había sido el y no dejaron que pusiera una demanda. Eso para mí fue brutal y ya no quise seguir con la defensa de ahora la Fundación de María Teresa Ili es a donde canalizamos a la gente de ella es maravillosa y tiene todo el background que necesitan para algo así. Nosotros nos dedicamos a las infancias y a que se conozca el talento del barrio, porque hay muchos talentos que nadie ve, necesitamos ojos. Si nos puedes platicar un poco acerca de este colectivo que nos estabas platicando antes de iniciar con la entrevista, que se me hizo
muy duro, pero a la vez fascinante que les puedes dar a estos niños, pues, una oportunidad, como nos comentabas, 1 hora al día de vivir su niñez. ¿Cómo es que viven estos niños? ¿Cuál es su realidad? ¿Y a qué realidad los llevan ustedes con este colectivo durante 1 hora? Son niños que están en alta vulnerabilidad, tanto por consumo de estupefacientes de la familia, hay algunos que sus papás están en reclusión, otros que sus papás ya fallecieron. Entonces estos niños tienen donde pernoctar, tienen casa, pero están casi todo el tiempo en la calle. Y no sé si por las particularidades de los papás o de los responsables de ellos, pero no los dejan salir de ahí. Entonces lo que estamos intentando es llevarles el mundo a estos callejones y también hacer talleres. Entonces tenemos talleres de ajedrez para que aprendan estrategia, para que aprendan matemáticas, o sea, todo tiene un detrás. Tenemos taller de música, tenemos taller de arte, tenemos taller de artes marciales mixtas, que es más que nada para disciplina, y fútbol. Entonces, también hemos buscado que sean los voluntarios, personas que a los niños les parezcan de respeto. Quien da música y ajedrez es uno de los Panchitos. Quien da fútbol es un inmigrante de Ghana, pero él jugaba en segunda división, entonces para los niños es muy bueno. El profesor de artes marciales mixtas era peleador profesional. Entonces, son los héroes de los niños y eso está increíble porque hacen que realmente se sientan escuchados, se sientan valorados y se sientan pertenecientes a algo. Entonces, por 1 hora al día son niños. Por 1 hora al día pueden jugar y pueden también aprender, porque creo que no está peleado una cosa con la otra. Y la idea es que no se repitan las historias en las que alguien fue invisible. Aquí estos niños tienen voz, tienen nombre, y hay que hacerlos visibles porque valen la pena, porque cada una de sus sonrisas tiene que ser cuidada, porque en el barrio las infancias son bien cortitas. Las infancias se rompen muy pronto. Entonces, eso es lo que estamos buscando, que esas infancias no se rompan y también que se conozcan los talentos del barrio, tanto deportivos como artísticos. Digamos que nosotros utilizamos el arte y el deporte como resistencia. Resistencia al sistema, resistencia a cómo está la sociedad actualmente. A su mismo destino, ¿no? Así es. Porque cuando nadie los ve, pues es la misma sinergia, es crecer de la manera en la que ellos vieron que su papá, en la que vieron que su hermano, que vieron tata. Pero alguien que les ponga el cuidado y el ojo y les enseñe que hay otro mundo en el que pueden pertenecer, creo que cambia mucho o lo cambia todo. Y no sabemos cuál sea el futuro, no sabemos si alguno de ellos sí le va a funcionar a la larga o no, pero lo estamos haciendo con todo el alma para que funcione. Sí. Y tenemos una altísima deserción escolar, son niños que no van a la escuela. Entonces no tienen una imagen en casa, no tienen una imagen en la escuela, es difícil. Claro. Pero lo estamos haciendo, pueden ver nuestras redes, vamos poquito a poquito. Estamos cambiando al menos ese espacio por esas horas. Sí, para que vayan a seguirla es Nadie es Invisible. La pueden encontrar ahí en sus redes sociales, en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram, para que le vamos a dejar también en la cajita de descripción para que puedan ir a les digo, o sea, con el simple hecho de ustedes seguirlos, de compartir sus cuentas, no es necesario porque a veces es que no tengo la posibilidad. A veces solamente compartiendo esta información, visibilizando estos temas es más que necesario. Y antes de terminar, por favor, no me dejes con esta intriga que creo que tú lo describías al inicio de que iniciáramos el podcast, es una frustración todo esto que estás viviendo, ¿no? Absoluta. La compartes porque obviamente la compartimos porque yo quiero como que llegar al punto en el que, oye, ¿y cuándo pasa algo bueno? Y a veces las historias no terminan justo en eso, ¿no? ¿Qué ha pasado con todo este caso? ¿No se le ha hecho justicia a tu hija? ¿No se te ha hecho justicia a ti? En el caso de mi hija, el está en la cárcel. ¿Desde cuándo? Lleva ya 4 años. Ok. Le dieron una sentencia de 7 años, 4 meses, 15 días. 7 años. Y una
no sé si es multa o cómo se dice esto de lo económico. ¿Sanción? ¿Sanción económica? 11,000 pesos por una menor de edad. ¿Esto cómo funciona? ¿Es una mensualidad que se Reparación del da? daño. Reparación. La reparación total del daño, según la justicia, es de 11,000 pesos. Yo me quedo, o sea, como que, digo, obviamente te quedas sin palabras. Normalmente las invitadas les preguntamos, pues, ¿qué le pides a la justicia, no? O sea, que se haga caso mediático este caso para que, pues, llegue a las autoridades correspondientes. Pero en este caso, pues, tú ya has ido a todas las autoridades correspondientes. A todas. Y me impresiona porque no hay una autoridad en la que digas, puedo irme por este lado o mi grado de esperanza. Yo creo que el grado de esperanza somos nosotros como mexicanos, el darles difusión, el dar a conocer tu caso, cuidar a nuestros hijos o tratar, porque a veces en los lugares en los que tú piensas que los van a cuidar, que en las escuelas, no están realmente protegidos, y todo lo que ha resignificado tu historia a través de lo que has vivido y cómo a través de tanto dolor que tienes, a pesar del dolor que estás viviendo, ayudas a las infancias y pones tu granote de arena al seguir dándoles una luz y una esperanza de vida. Es que creo que no hay forma de hacer otra cosa con el dolor. Si el dolor no sirve para ayudar, te mata. Al menos yo sentía que me iba a morir, ¿sabes? Llegó un momento en el que no quería abrir los ojos porque la realidad era demasiado dolorosa. Entonces, me culpé mucho por haber criado hijas buenas en un mundo malo. Me culpé muchísimo por haber investigado algo que no debía. A veces me culpo por querer ayudar y siento que no puedo. Probablemente sean batallas perdidas, pero yo voy a hacer la parte que me toca. ¿Te siguen amenazando, te siguen amedrentando? Sí, también es parte de, pues, a lo que me dedico ahora. No es fácil quitar a los niños de, pues, de ser un dealer, de ser un halcón, de ser esto, de ser aquello. Okay. Eso hace que todo el tiempo esté en riesgo. Pero lo pasado sigue ahí latente. Cuando ella llega a estar en la Ciudad de México, pues sí, llegan a pasar cosas y así. Me queda claro que no fue directamente el narco, porque por algo sigo viva. Sí. Pero sí me queda claro que esta señora, su poder es muy, muy fuerte. ¿Cómo lograste distanciarte de esta persona? La segunda vez que me dijeron que le diera las llaves, ya no lo hice. Y la bloqueé y ya no me importó. O sea, en el momento en que me empezaron a cuidar en el barrio, fue como ellos mismos decirme, ya no lo hagas, ya no confíes en el gobierno, ya no hagas esto, ya no hagas esto, ya no hagas esto. Y ellos tenían una idea muy distinta a la que yo podía tener, ¿no? O sea, por ejemplo, jamás me hubiera imaginado tener una causa penal. Y en el barrio me dijeron, oye, tienes que pedir tal cosa de que ya terminaste, oye, tienes que ir a firmar, tienes que hacer tal cosa. Tengo un amigo de por ahí que firma los mismos días, ¿no? Entonces era como, ¿cuándo vamos a ir a firmar? ¿Y qué vamos a hacer para, de alguna manera, el volverme invisible, el que para las leyes no existiera, me vuelve parte del barrio, porque así viven ellos. Wow. Me imagino que encontraste una familia, ¿no? Una segunda familia que adoptas o que ambos se adoptaron. Sí, una familia disfuncional. Como en todas las familias. Pero sí una familia. A mí me impresiona mucho esta hermandad que tienen, ¿no? Y agradezco muchísimo que me hayan adoptado y que yo pueda de alguna manera regresar un poquito al barrio de todo lo que hacen por mí. Pues, ¿algo más que te gustaría, pues, agregar a todo lo que hemos platicado? Yo sí quiero preguntarle por último algo, porque creo que no debería dejarse como así tan generales. ¿En qué unidad médica fue que recibiste este robo de la atención? Fue en la clínica Gabriel Mancera,
Ok. No es cierto, está sobre Gabriel Mancera, pero se llama Clínica 1 McGregor de Linz. Ok. Es importante porque creo que a veces así y la gente comienza a comentar de que yo también pasé esto, yo también pasé eso. Y a veces solamente una voz lamentablemente es silenciada, no pasa nada, pero cuando mucha gente se une, creo que puede hacer la diferencia, ¿no? Y también recordar la escuela en la que tu hija vivió Unitec. en Ciudad de México. Sí, yo creo que lo único que me faltaría decir es volverle a decir a las autoridades que vean qué está pasando en las escuelas. Decirle a la gente que aunque se nos erice la piel, aunque sea terrible, la trata existe en México. Y no es solamente esta romantización que tenemos de la trata. Es muy difícil lo que estamos viviendo, son números alarmantes. Hay una cada 18 segundos. Entonces, de verdad vivimos en un México de terror. Tiene que pasar algo. Y gracias a las redes sociales y a mujeres como tú que alzan la voz, es que abrimos los ojos de lo que realmente está pasando. Porque creo que vivimos en un capullo que no sabemos hasta que lo vives o lo viven tantas mujeres, y es que se pueden exponer estos casos y sabemos lo que ocurre realmente. Y también otra cosa que se me estaba pasando es que nos comentabas que hay un link para poder donar en GoFund. Sí, la para verdad Nadie es es que Invisible. cada vez son más niños y pues nos hace falta todo, ¿no? Hay algunas fotos en GoFund de nuestros niños están utilizando, por ejemplo, los guantes de box que son de adultos y les quedan hasta acá, ¿no? Entonces hay detallitos que nos hacen falta, pero con lo que tenemos estamos haciendo lo que podemos. Pues muchísimas gracias, Sonia, por alzar Gracias la a voz y ustedes. por mantenerte de pie a pesar de tanto dolor, tanto sufrimiento. Muchas Sí, gracias. por tu valentía y porque a través de tu valentía le das también mucho valor a muchas madres que probablemente lo están viviendo allá afuera, ¿no? Y es importante que este mensaje se siga compartiendo y que ojalá, como tú lo dices, ¿no? Si las instituciones lo que les gusta son los likes, si lo que les gusta es cuando ya hay algo muy mediático, Sí. pues ojalá esto sea algo que pueda ayudarnos a hacer ruido y que por fin las instituciones pues puedan hacerse cargo, el mismo Estado nos proteja y pueda darle, pues, no sé, yo sé que el daño es irreparable, pero que de alguna manera pues se haga justicia a toda esta, no nada más la que viviste, la que vivieron en familia, en conjunto, sino toda la que se vive después institucional, ¿no? Que puede ser Es todavía terrible. terrorífica. Entonces, pues ojo ahí, espero que compartan, agradecerles a ustedes. Saben que, pues bueno, nos pueden seguir a través de YouTube, Spotify, Facebook, todas nuestras redes sociales, Instagram, demás. Y muy importante, les dejamos aquí abajo en la descripción donde pueden apoyar en el link, el contacto de Sonia si quieren contactarla personalmente. Saben que nosotros únicamente somos el vínculo para darles voz. Y pues nada, muchas gracias. Muchas gracias, Gracias Sonia. por darme voz. Muchas gracias. Y esto fue Amar Más Podcast. Gracias. Y también recordarles y agradecerles a nuestra casa productora RenderClick por hacer posible que estos podcasts se vean y se escuchen con la calidad que lo hacen. Si tú estás buscando algún producto audiovisual, ya sea crear contenido para tus redes, tu propio podcast, lo que sea, te dejamos aquí sus redes sociales para que las contactes. Y bueno, esto es Amar Más Podcast y nos vemos la próxima. Gracias. Gracias. Bye. Sonia. Bye. Todos tenemos una historia. ¿Cuál es la tuya? Amar Más abre sus micrófonos para que tú o quien sea que crea su historia merece ser contada pueda compartirla. Queremos escucharte. Este es tu espacio. Hemos aprendido que incluso en los pasajes más oscuros o más dolorosos de nuestra trayectoria, hay lecciones, hay crecimiento, hay una chispa de resiliencia que al ser compartida nos invita a todos a amar más. Si tienes una historia de vida, una anécdota que te ha transformado y que sientes que puede inspirar a otros a mirar la vida con nuevos ojos, Compártenos tu historia al siguiente número por WhatsApp y atrévete a compartir tu verdad con la nuestra, porque al final del día, cada vez que compartimos lo que nos ha pasado, no solo nos curamos, sino que le recordamos al mundo que por dentro estamos hechos para amar. para amar más. Ya con Flores presentó